Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Amén. Amén. El Señor ha sido bueno y Para siempre tú mismo. cada día, ¿verdad?, nos ayuda, está con nosotros, no nos abandona, como lo ha prometido en su palabra. Y bueno, le doy gracias a Dios que me da el privilegio pues de compartir hoy esta reflexión. Y estamos llevando una serie, estamos estudiando, ¿verdad?, muchos aspectos acerca de la oración. Y en el día de hoy quiero iniciar con esta pregunta, a ver qué me dicen ustedes. Si usted tuviera la oportunidad, si usted se le demandara que tuviera que hacer una construcción o un edificio muy grande, ¿qué es lo primero que usted haría? Los cimientos. Los cimientos. Ver el terreno. Ver el terreno, ¿verdad? Ustedes creo que van a ser ingenieros o algo por el estilo. La palabra del Señor nos menciona en Jesús, en una parábola. Él dijo que había un hombre sabio y un hombre imprudente, que cuando tenían que edificar su casa, imagínense, en este caso les pregunté pues que tuvieran que hacer alguna construcción, pero en el caso de ellos era la propia casa de ellos que iban a hacer. Y habían dos opciones, uno de ellos dice que la construyó sobre la arena y el otro la construyó sobre la roca. Esa historia creo que ustedes la conocen. También Jesús le dijo otra parábola de un hombre que también tenía que edificar. Y dice que ese hombre, en Lucas 14:28, tenía que sentarse y hacer los cálculos para ver si con lo que tenía, con el presupuesto que tenía, le daba para construir esa torre. Porque si no, dice que iba a quedar la torre a medio palo, como decimos en Panamá, ¿verdad? Entonces, tenemos que sentarnos, tuvieron que hacer una edificación, un proyecto grande, nos sentamos y empezamos a evaluar todas las cosas, ¿verdad?, que se necesitan para hacer esa obra. Y bueno, Timoteo y Elías mencionaron ahí que iban a haber los cimientos, que iban a haber los cimientos. Y vamos a ver un hombre en la Biblia que también tuvo que hacer una edificación muy grande. Había un proyecto grande que tenía que hacer. ¿Y cuál fue el primer recurso del cual he hecho mano? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente a él hacer? Y es lo que vamos a ver, y es lo que quiero transmitirle pues por medio de esta reflexión en el día de hoy. Es la oración. La oración es lo primero que el hombre de Dios debe buscar, el primer recurso que el hombre de Dios debe echar mano cuando tiene que hacer cualquier cosa, y más cuando es una obra grande que el Señor le demanda. Y en este caso se trata de Nehemías. Ustedes me imagino que vieron ahí la ilustración. Le dije a una de estas guías que ahora la guía uno la puede usar para pedirle cosas allí, y le dije, oye, haz una ilustración de Nehemías. Cuando le contaron acerca de cómo estaba Jerusalén. Nehemías estaba mal, ¿verdad? Amén. ¿Cómo estaba Nehemías? Vamos a ir allá. Nehemías 1, versículos del 1 al 4. Vamos a la palabra. Cuando lo tiene dice amén. Amén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, o como se diga, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Ayuné y
¿Qué más hizo? Oró. Y oré, amén, delante del Dios de los cielos. Si nosotros leemos el contexto de Nehemías, vamos a ver que Nehemías no estaba mal. Muchos de los judíos que se quedaron en Babilonia, en la ciudad de Babilonia, pues se quedaron y estaban bien, prosperaron, hicieron riquezas, les iba bien. Este es uno de los casos, por ejemplo, en el caso de Nehemías, que él servía al rey, él era un funcionario del rey, estaba allí trabajando, él no le iba mal, pero él preguntó cómo estaba la situación en Jerusalén. Y vamos a entrar un poquito en el contexto para poder tratar de entender por qué Nehemías estaba preguntando. Y pues esta narración de Nehemías se da en uno de las épocas históricas de Israel muy importante, que es la época del cautiverio. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el pueblo de Israel surgió, ¿verdad? Dios lo trajo de Egipto, y luego que se estableció en la tierra de Canaán, tuvieron reyes. Estuvo el rey David, estuvo Salomón. Después de esto, el reino se dividió en dos. Estaba el reino del norte, estaba el reino del sur, y fueron atacados por diferentes pueblos enemigos, los reinos de Asiria, los reinos de Babilonia, y fue tan grande el ataque que hubo sobre el pueblo judío, sobre los israelitas, sobre los judíos, que fue destruida la ciudad de Jerusalén. El templo, que es un templo muy hermoso que había construido Salomón, donde había hecho había hecho una edificación muy grande, muy bonita, con oro, se había lucido pues en el templo. Todo fue destruido. Los muros de Jerusalén fueron destruidos. Una ciudad gloriosa fue destruida. Y cesó la adoración, cesó el pueblo como tal, y muchos de los altos funcionarios, muchos de la población israelita fue llevada cautiva como esclava a Babilonia. Allá, pues, como después de pasar 70 años de cautiverio, de esclavitud allí en Babilonia, Dios en su palabra había dicho por medio de los profetas que ese tiempo de cautividad iba a terminar. Y cuando se cumplió el tiempo, pues volvieron por medio del primer retorno, el primer grupo, regresó con Zorobabel. Tiempo más adelante, también con Esdras, y al final, que es el caso que estamos viendo, en el caso de Nehemías. Y bueno, Nehemías le servía era un funcionario del rey. Y es aquí en esta etapa histórica donde nos ubicamos. Amén. Para tener una idea pues de lo que está pasando. Y bueno, el libro de Nehemías, yo le invito a que usted lea el libro de Nehemías. Por ejemplo, en esta casa estamos leyendo y aprendiendo muchas cosas del libro de Nehemías. Tiene enseñanzas de liderazgo, tiene enseñanzas de administración, tiene múltiples enseñanzas de todo tipo allí en este libro de Nehemías. Pero en algo importante que nos vamos a centrar hoy es en el papel que Nehemías le dio a la oración. Y el mensaje es simple: no se puede hacer la obra de Dios sin la oración. Nosotros podemos leer a lo largo de la historia bíblica que todos los hombres y las mujeres de Dios, antes de hacer cualquier cosa, siempre estaba el fundamento de todo estaba basado en la oración. Se metían a orar, se metían a buscar a Dios, buscar la respuesta de Dios, la dirección de Dios en todo antes de hacer cualquier cosa. Y una de las cosas pues, que vamos a ver en el caso de Nehemías, quizás no encontremos la palabra oración directamente, sino que aparecen pues, algunas variantes. Está
la palabra oración y bueno, todo como lo dicen los judíos. Yo no sé hablar hebreo, pero algunos símbolos que están allí, de cómo se dice oración, dice que es tefilá, palal, tejina. Yo no sé cómo, que él aprende algunos idiomas, está ahí aprendiendo. No sé si en la lista de todos esos idiomas está el hebreo. Bueno, en fin, todos estos términos, todos estos conceptos relativos a la oración, los encontramos en este libro de Nehemías. O sea, todas las variantes, no solamente orar de una forma, sino que también suplicaba, también confesaba, daba gracias, clamaba, hacía ruego, intercedía. Todas estas palabras, todos estos conceptos, fue usado por Nehemías dependiendo del momento, dependiendo de la situación en que se encontraba. Él usaba, actuaba, hacía ejercicio, ejercitaba la oración dependiendo del momento. Y nosotros pues, en nuestra vida cotidiana quizás no todo el tiempo vamos a tener el mismo ánimo. Como ahora se anuncia del cambio, todo cambia en el mundo, en nuestro día a día. Hay cosas que nos sorprenden, imprevistos ocurren. Y quizás el día de ayer oramos con una intensidad y hoy tenemos que orar por otra cosa. Quizás orar por enfermedad, quizás orar por un trabajo, quizás orar por los estudios, quizás orar porque lo que vamos a hacer nos vaya bien. Entonces cada día oramos de diferentes maneras. Pero lo que no cambia es la esencia, que es esa comunión con el Señor. O sea, lo que hagamos, acudimos ante el Señor para pedir su dirección. Vamos a ver el primer punto, y es la oración por Jerusalén, y está en Nehemías 1, como ahí leímos del 1 al 4. Hay una oración grande, relativamente grande, se puede decir así, que Nehemías hace por Jerusalén. Y lo voy a leer brevemente. Dice en el versículo 5: Dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y la oración continúa hasta el versículo 11. Quiero mencionar algunos ingredientes que están en esta oración. Lo primero es que cuando Nehemías recibe esta noticia de su hermano Hanani, que volvió de Jerusalén, es que él se entristeció. Su parte emocional, su parte humana fue conmovido. Y leemos allí en el versículo 4, donde dice que él lloró, dice que él se sentó, dice que hizo duelo, dice que ayunó. O sea, vemos a un Nehemías conmovido y tocado por la situación que estaba pasando el pueblo de Jerusalén. Nosotros cuando, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, cuando ocurre algo grande, nos conmueve, nos lleva a meditar y a pensar, y queremos hacer algo, ¿verdad? Pero estamos a la distancia. Algo así le pasó a Nehemías. Y él, en el momento, lo que pudo hacer fue orar. Hizo lo que él tenía a mano. Pero vemos que él no se quedó aquí, vamos a verlo más adelante, que él no solamente se quedó orando, no solamente ayunó, no solamente se entristeció, no solamente estuvo ahí triste, apesadumbrado por lo que estaba pasando, sino que él pasó a la acción. Pero lo primero que él hizo fue la oración. Y del versículo 5 al versículo 11, vemos que él adoró. Él fue hasta el Padre,
se presentó ante el Señor, lo adoró, él reconoció el pecado del pueblo. Una de las cosas, siempre le enseño a mis hijos, una de las cosas que el hombre le cuesta es reconocer el pecado, aceptar que ha hecho algo que no está bien. Siempre el hombre trata de defenderse, trata de justificarse, de buscar la manera de que no tuvo la culpa. Pero en este caso Nehemías, y nosotros vemos en los grandes hombres de Dios, donde aunque no hayan hecho nada, él se involucra. Y vemos por ejemplo en el caso de Jesús, que él tomó el pecado, él siendo limpio, siendo santo, tomó el pecado de todos nosotros y los llevó a la cruz, dándonos a nosotros ese ejemplo. Que los grandes hombres de Dios, la mujer de Dios, una de esas características es que él se identifica con el pueblo. El número 3, él hizo esa oración y se apoyó en las promesas de Dios. Él echó mano a todas las promesas que Dios había dado por medio de los profetas anteriormente, y él dijo: Señor, acuérdate de lo que tú dijiste, acuérdate de lo que tú en tu palabra por medio de los profetas dijiste que esta promesa sobre Jerusalén, esta promesa sobre tu pueblo, que si tu pueblo se arrepiente, que si tu pueblo se vuelve a ti, tú vas a hacer algo. Y él se apoyó en esas promesas de Dios. Nos enseña a nosotros también que en medio de nuestras oraciones tenemos que apoyarnos en la palabra, tenemos que hablarle a Dios las promesas que Él ha dado en su palabra. Y en el cuarto lugar, él pidió la bendición en lo que iba a hacer. Él quería hacer algo, pero él no lo iba a hacer en sus fuerzas. Él necesitaba la dirección de Dios, necesitaba que Dios estuviera allí en lo que él iba a hacer. Y él lo presentó ante el Señor. Como le dije, él sintió, se conmovió por lo que estaba pasando allá en Jerusalén. Él oró, él hizo todo esto, pero también él quería hacer algo. Vamos a pasar a ver qué fue lo que pasó con Nehemías, qué fue lo que hizo él. Vemos que la oración en el libro de Nehemías está desde el principio. Vamos a ver que está a lo largo de todo el libro de Nehemías, está impregnado de la oración, está lleno de la oración en todas las partes del libro. Y prácticamente él no hacía nada sin hacer la oración, sin orar. Una de las cosas que me llama la atención a mí está en Nehemías 2:4. Si usted lo tiene, lo lee. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El Nehemías, si usted, me imagino que te ha leído o conoce algo de la historia de Nehemías, él estaba triste y se presentó ante el rey. Dice en el versículo 1 que eso fue en el mes de Nisan. Acá nosotros estamos acostumbrados a otro sistema, ¿verdad?, de tiempo. Y Nehemías narra que en el capítulo 1, versículo 1, que le vino la noticia de cómo estaba Jerusalén. Eso fue en el mes de Kislev, o yo no sé cómo se dice. Y cuando él se presenta ante el rey fue en el mes de Nisan, que fue cuando él habló con el rey. Y hubo 3 meses de tiempo entre que él le presenta al rey la solicitud de viajar, que es lo que vamos a ver. O sea que él no actuó enseguida, él no fue de ya para allá, como se dice, sino que él tomó un tiempo de preparación, de oración, hasta el tiempo que él se presenta allá ante el rey. 3 meses duró ese tiempo. Y él oró, como leímos ahí en el versículo 4 de Nehemías, donde él oró. El rey le pregunta: Nehemías, ¿pero qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que está pasando? Y él allí, de forma breve, él no fue que le dijo: y que bueno, denme un tiempo que voy a orar, o voy a hacer, voy a mi casa a orar, o voy a qué sé yo. Sino que él allí oró. Y posiblemente haya sido una oración corta, una oración que no fue extravagante, que no fue larga, una oración extraordinaria. No, sino que aparentemente fue una oración relativamente corta, donde él pidió la dirección de Dios, donde él algo hizo de forma breve y luego habló con el rey.
Entonces una de las cosas que yo noté acerca de esto es que él no se avergonzó de orar. Él, allí estaba el rey estaba comiendo, estaba la reina, menciona también ahí, si se lee detenidamente, en Nehemías capítulo 2, también estaba la reina, o sea que el rey no estaba solo. Y él pudo haberse avergonzado, pudo haberse sentido. Yo no sé si usted en algún momento, cuando hay público, cuando hay algo, usted de pronto tiene que orar por los alimentos, tiene que hacer algo y de pronto nos da cierta vergüenza. Ya la vida, me da miedo orar, qué sé yo. Pero vemos que en el caso de Nehemías no. Nehemías hizo una oración, quizás no fue algo para que todos lo miraran, que estuviera orando, qué sé yo, no. Pero él acudió al Señor, le pidió la dirección a Dios. Y también mostró una dependencia total de Dios. Ya él había orado anteriormente, él había tenido tiempo para orar, para prepararse en oración. Pero ahora en este momento crucial, también él oró, hizo una oración breve, donde demostró que tenía una dependencia de Dios. No era por su posición, quizás el rey lo conocía, el rey conocía su trayectoria, quizás conocía su esfuerzo, quizás Nehemías no era cualquier hombre que hacía cualquier cosa ante el rey como copero. Quizás él era muy bien, pues hacía su trabajo muy bien allí en la corte del rey. Pero nada de esto fue la base para que Nehemías le pidiera al rey, sino que Nehemías dependía del Señor. Y anoté allí, primero le habló al rey de reyes. Una de las cosas en estos libros históricos y en los libros proféticos del cautiverio, como Daniel, como Esther, como en el caso de Nehemías, Esdras, que Dios demuestra que Él es superior a todos los reyes, que Él controla los tiempos, que Él está por encima de cualquier decisión que toman los reyes de la tierra. Y lo que hizo, la decisión que iba a tomar este rey dependía del rey de reyes, del que estaba del más alto. Y por eso vemos que Nehemías acudió al que estaba por encima del rey, que es el Señor, que es Dios. Y una de las cosas que veo en Nehemías es que tenía claro lo que él quería hacer. Y lo puse en rojo. Él le dijo: envíame a Judá y la reedificaré. Él no quería ver esa ciudad como la habían visto. Él quizás se la imaginaba, quizás pues le habían contado cómo estaba Judá, cómo estaba Jerusalén. Y él sabía lo que él quería hacer. Él quería reedificar. Y nosotros muchas veces, cuando nos hablan de que algo está mal, que algo tiene algún fallo, a veces lo que normalmente nosotros hacemos es echarle la culpa a otro, que otro es el responsable, que tiene que hacerlo otra persona. Pero vemos que Nehemías acogió esa responsabilidad para él. Antes de él estuvo Esdras, antes de él estuvo Zorobabel. Quizás ellos hubieran, pero ¿qué le pasó a Zorobabel y a Esdras que no completaron la labor? Cualquiera persona en la carne hubiera pensado así, pero él tenía una actitud diferente. Y él dijo: yo quiero ir, dame permiso para ir a Judá y la reedificaré. Entonces vemos esa actitud que me llama la atención de las oraciones cortas, como esta que hizo Nehemías ante el rey, están también a lo largo de toda la Biblia. Y nos enseña que nosotros en cualquier momento de pronto no tenemos que orar, pero no estamos en nuestra casa, no estamos en la iglesia, y pensamos que siempre tenemos que hacer una oración larga por algo, pero vemos que las oraciones cortas, cuando hay que hacerlas, Dios las responde, las escucha. Vemos, por ejemplo, en Lucas 23:42, cuando estaban Jesús crucificado, a la derecha habían dos maleantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dice algo corto, le dice algo
algo breve, pero algo con fe también. Y este hombre, este maleante, a pesar de que Jesús estaba allí sin ninguna evidencia aparentemente de que fuera el Mesías, como si es el Mesías va a estar ahí crucificado. Pero él, a pesar de ver en el mundo físico a Jesús crucificado, a punto de morir, él seguía creyendo que Jesús era el Mesías. Y dice, acuérdate de mí cuando vengas. Eso fue una iluminación, como dice el pastor Douglas, que tuvo ese hombre allí en la cruz. Y él le habló al Señor con esa petición en tono de oración. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde inmediatamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos especulan, muchos hablan acerca del privilegio que tuvo este hombre de ser un maleante. Y esta frase, lo que él dijo, a pesar de tener un pasado, un trasfondo malo y perverso, maleante, ese que había hecho, pues tuvo el privilegio de estar con Jesús en el reino, de ver todas las maravillas, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es que tenemos que orar, aunque pensamos que no haya tiempo, que todo ocurre tan rápido, podemos acudir ante el Señor y el Señor va a escuchar nuestra oración. Cuando es una oración, ¿verdad?, genuina. Vamos a ver el punto número 3. La oración durante la oposición. Lo primero que Nehemías hizo fue orar. También vemos que Nehemías oró brevemente. Y ahora en el tercero vamos a ver que Nehemías oró durante la oposición. Nehemías llega a Jerusalén. El rey le da cartas, le provee muchas cosas. Hace todo este camino, este viaje hasta Jerusalén. Y empieza la obra, empieza la construcción. Todo el pueblo estaba feliz, estaban edificando. Nehemías había organizado, ustedes pueden leer allí el libro de Nehemías, como él, con la sabiduría que Dios le da, todos empiezan a construir, estaban felices, la construcción estaba teniendo fuerza, habían llegado hasta la mitad de los muros. Ustedes pueden leer ahí en el capítulo 4, y aparece lo que nunca hace falta, ¿verdad? La oposición siempre va a estar. Y nosotros vemos, por ejemplo, que Nehemías no tuvo oposición al principio. Vemos que todo aparentemente le estaba saliendo bien. El rey le da el permiso, le provee, le da los recursos, todo va bien. Pero llega un momento también en que llega la oposición. Los enemigos de la obra se levantan y empiezan a llevar la contraria. Y vamos a verlo en Nehemías 4 y 5. ¿Qué nos dicen? A ver, el que lo tiene me dice amén. ¿Qué hizo Nehemías cuando vino la oposición? ¿Qué hizo? Oro. A ver, vamos a leer el versículo 4 y 5. Amén. Amén. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado se borra delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Amén. Entonces, cuando leemos todo el contexto allí del capítulo 4 de Nehemías, vemos que los enemigos que estaban en Samaria, Sambalá, Tobías, Gesem, Gasmu, mencionan un montón de nombres allí que se oponían fuertemente a la obra de Dios, empezaron a burlarse, empezaron a decir, dice que si por allí pasaba una zorra, todas esas piedras iban a caer, empezaron a hacer escarnio de los judíos, y llegó un punto en que ellos planearon hacerle daño. Hay un versículo que ya no lo recuerdo, donde ellos planeaban hacerle daño, hicieron emboscadas alrededor de la edificación, de los muros de Jerusalén, y planeaban hacerle daño.
invitaban a Nehemías que saliera de allí del pueblo para que fuera a reunirse con ellos en otro lado porque habían planificado hacerle daño en ese lugar. Y anoté allí que el enemigo ataca por todos los frentes. Se levantó por todos los frentes en ese caso de Nehemías, y lo mismo ocurre con nosotros, con los que estamos haciendo la obra del Señor. El enemigo nos ataca de diferentes formas. Si no puede con una opción, va con la otra. Primero empezó la burla. Ellos pretendían que al burlarse de Nehemías y de los constructores, pues la obra se iba a detener. Pasó del menosprecio, versículos 1 y 2, pasó a las conspiraciones en el versículo 8, y anoté allí también el ataque mental que había en el versículo 10, donde dice que los de Judá empezaron a decirle a Nehemías, que ya estamos débiles, el escombro es mucho, todo está destruido, ¿no? Ya estamos sin fuerzas, y todo era contrario a lo que Dios había mandado hacer a Nehemías, la obra que Nehemías quería hacer. Y lo que el enemigo quería lograr por medio de todas estas artimañas era que la obra se detuviera, que no avanzara, que siguiera en ruinas. Y lo mismo ocurre en nuestro día a día. El enemigo no quiere que nosotros avancemos. Nos va a atacar. Primero nos va a atacar por menosprecio, por todas las formas habidas y por haber que él se puede inventar. Va a tratar de que la obra se detenga. No, pero lo que tú estás haciendo, eso nada más son 4 gatos que hay ahí. Eso, ¿qué es eso? Qué sé yo, no sé qué cosas el enemigo pueda atacarnos mentalmente para que la obra se detenga. Puede planear hacernos daño físico también. Pero una de las cosas importantes que me llamó la atención que ocurrió durante la oposición que se enfrentó a Nehemías es que Dios siempre lo guardó. Dios siempre estuvo protegiéndolo, guardándolo, y nada malo le aconteció. Nehemías organizó al ver todos estos ataques que el enemigo había planificado, porque por ahí alguien decía también que el enemigo anda como león rugiente, porque él anda allí nada más haciendo el sonido, el rugir pero no ataca, porque estamos protegidos por el Señor, como dice la palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el enemigo ve que nosotros nos salimos de la protección del Señor, entonces somos presa fácil para él. Pero mientras nosotros nos mantengamos bajo las alas del Todopoderoso, bajo su cuidado, el enemigo no podrá hacernos daño. Podrá planificar, podrá hacer muchas cosas, pero no nos va a tocar. Porque, como dice el Señor, que estamos en el hueco de su mano, y el maligno no nos toca. Pero una de las cosas que quería hacer los enemigos era sacarlo de allí y hacerlo detener la obra. Otra de las cosas importantes que vemos en Nehemías es que Nehemías no detiene la obra. Aunque estaban todas estas cosas, fuerzas contrarias, él le dijo, bueno, con una mano van a edificar y con la otra mano te van a tener la espada. Pero la obra no puede detenerse. El enemigo está alrededor, está acechando, quiere destruirnos, pero no le vamos a dar el lujo de detener la obra. Hay que seguir. Quizás ahora a medio con una mano no se avanza de la misma rapidez que con las 2 manos, ¿verdad? Pero no se puede detener. Y una de las cosas que me gustan allí, creo que no la anoté, es que el Señor desbarató el consejo del enemigo, y dice que cuando todos se dieron cuenta de que ya Dios había desbaratado el consejo, se volvieron a la obra, porque eso era lo que el enemigo quería hacer, que la obra se detuviera. Pero Nehemías, por la sabiduría que Dios le dio, por ese denuedo que tenía Nehemías, la obra siguió avanzando. Bien, vamos a esta fue la oración durante la oposición. Vamos al siguiente punto, la oración de confianza. Y está en Nehemías 5,
19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Nehemías hizo una obra grande, se esforzó por hacer la edificación, por animar a la gente que estaba allí, organizó todo todo el trabajo que se estaba realizando. Pero también hizo una edificación espiritual. Él llevaba paralelo la edificación, o sabía que era importante la edificación espiritual y la edificación física. Y una de las cosas pues, que él hizo es que corrigió las injusticias. En el versículo 13, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Amén. Y así sea sacudido y vacido. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Amén. Entonces, antes, si nosotros leemos el contexto allí del capítulo 5, vemos que muchas personas, especialmente los que tenían más dinero, hacían opresión de los más pobres. Les prestaban dinero, les cobraban intereses altísimos. Cuando no podían pagarle, los tomaban como esclavos. No aplicaban aquella norma donde tenían que liberarlos cuando pasaba cierto tiempo. Y lo que Nehemías les reclama, si ustedes leen el contexto del capítulo 5, Nehemías les reclama, dice, el Señor los liberó de esa esclavitud que tenían allá en Babilonia y nos costó tanto, y bueno, al Señor y ellos allí se esforzaron muchísimo para que ahora que están libres en Jerusalén, ahora vengan los ricos y empiecen a esclavizarlos también. Y él empieza allí yo les dejo que ustedes lo lean detenidamente, el capítulo 5, cómo él confronta a estos hombres que tenían recursos, que tenían mucho poder. Y una de las cosas que nosotros leemos también a lo largo de estos libros del post del cautiverio es esa actitud del amor a las riquezas, donde el Señor en una parte le dice, mientras mi casa está desierta, la de ustedes está toda esplendorosa. Y bueno, vemos que uno de los fallos que tuvieron los israelitas, los judíos, durante esta época, después del cautiverio, fue esa lucha contra las riquezas materiales. Y una de las cosas que Nehemías tuvo que confrontar al pueblo. Otra de las cosas que hizo Nehemías es que enseñó con el ejemplo. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compré heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Amén. Nehemías no solamente él era el gobernador, no solamente estaba mandando, no solamente decía, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, tú vas a edificar aquí, tú vas a edificar allá, qué sé yo, y mandando nada más, sino que él también tomó su parte, y lo que él hacía, vamos a ver más adelante, bueno, allí ustedes lo pueden leer con calma, donde él no tomó ventaja de la posición que él tenía para enriquecerse o para tomar ventaja de los demás, sino que él le enseñó con el ejemplo. Y él, su parte de la edificación, también la hizo. O sea, él hizo un trabajo, por así decirlo, completo. Hizo su parte que tenía que hacer. No descuidó su responsabilidad como judío. También hizo lo posible por organizar toda la edificación y también corrigió la parte espiritual. Se edificó la parte espiritual, que es la parte más fuerte. Entonces, vamos a ver al punto 5, oración por fuerzas. Ya les digo que
la oración es completa. La oración, nosotros nos acercamos al Señor dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Cuando estemos confrontando al enemigo, cuando estamos iniciando un proyecto, cuando todo va bien. Y también vamos a ver este punto, oración por fuerzas. Nehemías 6:9, ¿qué nos dice? Porque todo ello nos amedrentaba, diciendo, se debilitará las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortaleces mis manos. Amén. Nuestras fuerzas vienen de parte del Señor. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber fuerzas contrarias que quieren detener la obra, que quieren que no avancemos. Pero nuestras fuerzas no es una fuerza física, no es por lo que nos alimentemos, no es porque el hombre nos provea, sino que nuestras fuerzas vienen de parte del Señor. Amén. Cualquier hombre hubiera allí desmayado, ¿verdad? Amén. Amén. Nosotros cuando queremos hacer algo para Dios, de pronto vemos el mal ejemplo en alguien, o hay una parte por allí, no recuerdo exactamente dónde está, donde Nehemías detalla las partes que tenían que hacer cada uno, y menciona a uno de que fulano de tal no quiso hacer su parte. Y nosotros quizás muchas veces nos podemos, cuando miramos la conducta de alguien, el mal ejemplo de alguien, nos puede Perjudicar. sí, y que nada, no, así no va a trabajar, qué sé yo. Pero vemos que Nehemías tomaba su fuerza en el Señor. Que independientemente de que hubiera obstáculos, independientemente de que alguien no quisiera hacer su parte, él sí iba a hacer su parte. ¿Qué hace? Anoté esa pregunta allí, esa pregunta era de Timoteo, creo, ayer. ¿Qué hizo Nehemías a sus enemigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le hizo Nehemías a sus enemigos? Fue donde ellos y les... No. Oró. Fue que oró por ellos. Sí que estaban, su esposa estaba aclarando, sí, Nehemías sí que tenía su espada. Si venían a atacar a Nehemías, Nehemías no se iba a dejar. Pero nunca Nehemías llegó a ese extremo de atacar a sus enemigos, de ir él mismo allá, de salirse de las murallas de Jerusalén, ir donde estaba el enemigo. Sí quería que Nehemías saliera, Que perdieran tiempo. que se pusiera allá, que perdiera tiempo, dejar de hacer la obra y irse a ponerse a pelear con los enemigos. Nehemías no hizo eso. Tiempo y fuerzas. Amén. Hay otra, vemos como les digo, vemos que Nehemías, la oración estuvo en Nehemías en todo momento. Y una de lo que me llama la atención es una gran oración que se hizo, está en Nehemías 9, del 5 al 37. Yo no he encontrado en la Biblia otra oración larga, además de Juan. Nosotros sabemos que en Juan 17, que fue la primera lección que dio el pastor cuando iniciamos la serie de la oración, donde Jesús ora por los discípulos, Jesús ora por nosotros, que somos los que vamos a creer después. Eso es un capítulo entero, si no me equivoco, el capítulo 17, una oración larga. Y otra oración larga es esta, que está en Nehemías, del versículo 5 al 37. Y esta oración, no la vamos a leer toda, ¿verdad? Porque es bastante extensa. No es dirigida por Nehemías. Vemos que Nehemías inicia él orando él solo. Su oración la hacía él. Hacía oraciones largas, hacía ayuno, hacía oraciones fuertes. Hacía oraciones públicas, pero la hacía él. Esta oración no la hace Nehemías, sino que la hacen, como dice allí, versículos 5. Dice: y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petanías, todo lo que termina en Ía, ¿verdad?
Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y ahí empieza esa oración. Ya no es Nehemías el que está orando, son los levitas, el pueblo. Vemos que esa restauración que estaba haciendo Nehemías estaba haciendo un efecto grande en el pueblo. Antes veíamos cómo eso no se daba. Ese trabajo que hizo Nehemías, ese esfuerzo que hizo Nehemías de mantenerse firme en oración, en edificación, también tocó a toda la nación. Toda la nación se volcó a buscar a Dios. Vemos allí donde incluso ellos llegan a hacer un compromiso firmado, donde se comprometían a serle fiel a Dios. Entonces vemos que esa oración de Nehemías impacta afuera, va desde adentro hasta afuera, era abarcador, iba creciendo. Y yo anoté aquí, la restauración espiritual es más importante que la física. Nehemías no estaba contento solamente con ver los muros terminados, ver que las puertas estaban bonitas, ver que todo estaba bien en la parte física, sino también que el pueblo fuera restaurado. Y esas murallas que se veían en lo físico, representaba la oración, ¿verdad? Espiritual, esa protección espiritual sobre todo el pueblo. Las murallas representaban que un pueblo era fuerte, que un pueblo estaba unido, amén. Y me llama la atención esa oración grande, general, que hizo. También en el punto 6 hay diversas oraciones pequeñas, diversas oraciones que Nehemías hace después allí en el capítulo 13 del libro. En el versículo 14, vamos a leerlo. Acuérdate de mí, oh Dios, en el orden a esto, y no borre mi misericordia que hice a la casa de mi Dios y en su servicio. Amén. Una de las cosas que yo noté allí, que era costumbre de los reyes, que cuando alguien hacía algo a favor de ellos lo anotaban y le daban su recompensa. Por ejemplo, en el caso de Faraón, por ejemplo, cuando fue José, que si le interpretaba el sueño le iban a dar esplendideces y no sé qué. Con Daniel, si le revelaba el sueño de Nabucodonosor, le iba a premiar no sé con qué. A Mardoqueo, por ejemplo, que como él descubrió una trama que tenían para matar al rey, lo premiaron por eso. Era una costumbre de los reyes, que si se hacía algo, pues recibía una recompensa grande. Y el trabajo que había hecho Nehemías era un trabajo grande y estaba haciéndole para el rey de reyes. Amén. Así que imagínense cuánta recompensa el Señor le iba a dar a él. Y eso nos enseña que cuando nosotros hacemos, claro, nosotros no hacemos nada, las cosas para Dios para recibir una recompensa, pero sabemos que tenemos una recompensa de parte del Señor. El versículo 22, ¿qué nos dice? Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amén. Yo noté allí que Nehemías fue exigente en la restauración de los muros y también en la restauración espiritual. Una de las cosas que vemos en la oración inicial de Nehemías es que Nehemías sabe que lo que pasó con el pueblo israelita, judío, fue por causa del pecado, fue por la degradación espiritual que se dio en Israel. Y esa era la razón por la cual ellos fueron esparcidos y el pueblo de Israel estaba en ruinas, las murallas y todo esto. Así que él sabía que de nada servía volver a edificar una ciudad
sino se edificaba la parte espiritual también. Y así nosotros sabemos, pues, por ejemplo, que una muralla, por ejemplo, que es la que va a soportar el ataque principal de los enemigos, tiene que estar sólida, tiene que estar fuerte, tiene que resistir. De la misma manera, entonces él fue exigente en esa construcción, en esa edificación. También lo fue en la restauración espiritual. Cuando él se enteraba, por ejemplo, como vimos anteriormente, cuando él se enteraba que algo no estaba bien en el pueblo, él actuaba también. Él actuaba de forma fuerte, llamaba la atención, corregía a las cosas que estaban deficientes en el pueblo de Israel. O sea, se esforzó tanto de la edificación espiritual, de ambas cosas, de la edificación espiritual y de la edificación física. Pero no, quizás nosotros nada más vemos, nos enfocamos en la parte física. Y la edificación espiritual también es igual de importante. ¿Qué dice el versículo 29? Acuérdate de ello, Dios mío, contra la que contaminan el sacerdote y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Amén. Yo noté allí que no hacía daño a sus enemigos, sino que los ponía en las manos de Dios. Él oraba por los enemigos. Él decía que el Señor se encargue. Nosotros sabemos que el Señor es el que sabe tomar venganza, sabe cómo hacer con nuestros enemigos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el caso de Esteban. Cuando Esteban oraba por sus enemigos, el Señor no le toma en cuenta este pecado. Y sabemos que de allí, de esa oración, surgió el apóstol Pablo, que se levantó, ¿verdad?, poderosamente, siendo enemigo de la obra. Dios lo tomó y ahora fue apóstol. Vamos al versículo 31. Y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados, y para la primicia, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Yo noté allí que por mucho trabajo que hayamos hecho para Dios, nada de esto nos salva. Nosotros podemos haber ganado el mundo entero, podemos hacer muchas cosas, pero una de las cosas que aprendemos de Nehemías es que él dependía de Dios. Amén. Dependía de su gracia. Amén. Y nosotros sabemos que nosotros podemos hacer muchas cosas aquí en la tierra. El Señor nos puede usar poderosamente, nos podemos hacer, pero nada de esto lo podemos usar para justificarnos ante el Señor, de que yo lo hice, de que yo soy el mejor, de que yo hice tal cosa, sino que Nehemías se apoyaba en la gracia del Señor. Entonces vemos que Nehemías mantuvo esa comunicación, esa comunión con Dios por medio de la oración desde el principio. Claro que nosotros vemos esa oración después, qué sé yo, un Nehemías adulto, cuando le viene esa noticia que él ya era copero, pero yo pienso que él tenía esa conducta ya establecida en él, que era un hombre de oración desde antes de que le viniera esa noticia. Vemos como él le era costumbre orar. Cuando le venía alguna situación, él ya sabía que lo que tenía que hacer era orar. Y a nosotros nos cuesta la oración. Nos cuesta hacer de la oración una costumbre, de vivir orando por cada día, por cada cosa que nos ocurra. Y vemos que en Nehemías ese era su estilo de vida. Él se mantenía en oración, en comunión con el Señor. Conclusión. Bueno, Nehemías nos enseña muchas cosas. Como le dije, podemos tomar el libro de Nehemías y ver, tomarlo como un ejemplo de liderazgo, cómo se administra, cómo administró todo, cómo él fue colocando a la gente por familia, qué sé yo. Pero relativo pues a esta reflexión, a esta enseñanza, que lo primero que debemos hacer es orar. Amén. Este es el tema que nos atañe ahora, que estamos en esta serie de la oración. Cuanto más grande necesitamos hacer algo para Dios, pues con mayor razón tenemos que orar. Alguien decía por allí, si lo que tú vas a hacer no necesita oración, lo puedes hacer tú solo, no necesitas orar.
pues no es tan grande como pensaba, algo así decía el pensamiento. Pero nosotros sabemos que cosas pequeñas, cosas grandes tenemos que buscar. Con Nehemías aprendemos que tenemos que orar antes, durante y después. Nehemías oró a Dios apenas se enteró, antes de todos los planes, antes de ir a trabajar, a hacer esta obra, él oró. Cuando estuvo haciendo y estuvo allí haciendo su máximo esfuerzo, construyendo, que quizás no había tiempo para orar, quizás no había tiempo para buscar a Dios, él estuvo orando. Y después, cuando terminó todo, siguió orando. Señor, acuérdate de mí, de esta obra que hice, que tu gracia me alcance, que él estaba orando. También anoté, no se puede descuidar la oración por la obra. A veces uno se dedica tanto a hacer la obra y deja de orar, deja de estar en esa comunión con el Señor, hace todo por inercia. No, ¿verdad? Sino que tenemos que mantenernos con la espada y con el palautre trabajando. Hay momentos de oraciones largas y también de oraciones cortas. Hay momentos en que cuando tenemos que orar y tenemos el tiempo para orar, pues hay que hacerlo. Pero si hay un momento en que no hay tiempo para orar, tenemos que hacer una oración corta, pues hagamos la oración, pero no dejemos de orar. Orar cuando estamos cansados. ¿Cuántos oran cuando están cansados? Orar cuando estamos cansados. Orar cuando somos atacados. ¿Cuántos oran cuando somos atacados? Amén. Orar cuando todo va bien. Amén. Y algo importante que vemos en Nehemías es que la oración se practica. Él no era que él mandaba a orar. Él nunca mandó a nadie a orar. Él oraba durante todo el trayecto. Creo que hasta aquí. Santo, me pasé de... Vamos a orar, amén. Señor, bendice a los hermanos que están por las redes sociales, en TikTok. Úsalos, Señor Jesús. Ayúdale por el momento en que se encuentren pasando, Señor, si están en victoria, si están sufriendo alguna confrontación, si están en dificultades, que tú estés con ellos, si están en medio de enfermedad, Señor, en la aflicción, tú estés con ellos, fortaleciéndoles, Señor, que nunca dejen de orar, que nunca dejen de buscar a Dios, que nada en este mundo, en esta vida, Señor, sea motivo para que dejen de buscarte, para que dejen de acudir a ti por medio de la oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.